Esta ocasión tenemos el gusto de invitar a Andrés Velasco. Andrés Velasco fue ministro de Hacienda de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010. Actualmente es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia. También ha sido profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard, profesor también de Economía y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York. A propósito, el doctor Velasco fue profesor de nuestro exministro Juan Carlos Echeverry y fue asesor del Ministerio de Hacienda en el diseño de la regla fiscal y del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías. Su especialidad en los temas que ha profundizado es en desarrollo económico, economía internacional, economía política y crisis financieras en mercados emergentes. El doctor Velasco también participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica hacia mediados de los 90. Ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido asesor de los gobiernos de República Dominicana, México, El Salvador y Ecuador. El doctor Velasco tiene un doctorado de Economía de la Universidad de Columbia, maestría en la Universidad de Yale, postdoctorado en la Universidad de Harvard y MIT. Y con eso le doy la bienvenida. Muy buenos días, gracias por esa presentación. La verdad que es un tremendo honor haber sido profesor del exministro Echeverry, pero cuando a uno le empiezan a presentar profesor de exministros, te hace sentir un poquito viejo, así que eso lo vamos a dejar de lado. Les quiero decir que es un gusto tremendo estar acá en Colombia y especialmente en la bella Cartagena, a tratar un tema que a todos nos tiene por estos días sentados un poco en el borde de nuestros asientos, especialmente aquellos de ustedes que trabajan en tesorería, que son la gran mayoría con los eventos de ayer de la Reserva Federal, etcétera. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cuál es el nuevo escenario que América Latina va a tener que enfrentar en los mercados internacionales, en el mundo? ¿Y qué tan preparados estamos para enfrentar ese nuevo escenario? Esa es la pregunta que yo les quiero plantear a ustedes y quiero hablar un poco del corto plazo, es decir, de los mercados financieros, pero también un poco del largo plazo, el potencial de crecimiento en nuestra región, en países como Brasil, Colombia, Perú, Chile, y cuáles son las tareas pendientes que tenemos para que ese potencial de crecimiento sea mayor. Partamos con lo que ha estado un poco en el aire durante los últimos meses y años. Durante los últimos, digamos, 2 o 3 años, probablemente desde que empezó la recuperación de la tremenda crisis financiera del 2009, América Latina en buena medida ha estado de moda. Y una persona tan importante, mi amigo distinguido economista y diplomático colombiano, el presidente del BID, publicó un libro en que hablaba de la década de América Latina. América Latina, al menos en contraste con el resto del mundo, del 2009, 2010 en adelante, se ha visto bien. ¿Por qué se ha visto bien? ¿Por qué nos pusimos de moda? Nos pusimos de moda, bueno, porque en términos de estabilidad política, al menos comparado con nuestro pasado tormentoso, tenemos democracias, algunas funcionan mejor, otras peor. Aquí cerca de Colombia, algunos países en que la democracia se ha visto debilitada, ustedes saben cuál es ese país, comienza con B de vaca, pero bueno, en términos generales, es un continente donde la estabilidad política más o menos ha primado. Segundo, nos fue bien en la crisis. En el pasado no tan distante, Estados Unidos estornudaba, América Latina le daba pulmonía, esta vez Estados Unidos se agarró una tremenda enfermedad, Europa también, el mundo también, y dentro de todo, países como Colombia, países como Brasil, países como Chile, nos fue razonablemente bien. Y bueno, el punto central además, y creo que de esto no se habla lo suficiente, es que en los últimos años tuvimos circunstancias externas extremadamente propicias. Yo tenía un profesor, cuando yo estudiaba en Yale, que hablaba del nirvana de los países emergentes. El nirvana, el estado que carece de todo sufrimiento, el estado ideal,
Es uno en que los precios de los productos primarios son altos, en que la tasa de interés internacional es baja y en que la liquidez internacional es abundante. ¿Y qué hemos tenido durante los últimos 3 o 4 años? Exactamente eso. Mucha liquidez, bajísimas tasas internacionales y el precio del cobre o del petróleo, del estaño, del café, en fin, bastante propicio. El café un poco menos, pero en general hemos tenido una situación internacional buena. Y en este contexto América Latina se veía. Y además, la presencia de una clase media creciente en Colombia, en Brasil, en Chile, ha ofrecido oportunidades para hacer negocio. Y las grandes necesidades de infraestructura en Colombia, en Brasil, también han ofrecido oportunidades para hacer negocios. Y quizás el caso más paradigmático de esto es Brasil, que como todos sabemos va a tener no uno, sino que 2 grandes eventos internacionales, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, y todos quienes hayamos pasado y hecho colas interminables en algún aeropuerto en San Paulo o en Río, sabemos que a ese país le hace mucha falta de infraestructura. Y por supuesto, eso tiene un lado malo, es un cuello de botella, pero tiene un lado bueno. Hay tremendas oportunidades de inversión. Tomemos todo lo anterior y cuál ha sido la visión predominante, incluso en el norte. Ha sido que, bueno, llegó la hora de nuestro continente. Y los británicos, que son gente muy seria, muy escéptica, muy difícil de convencer, el Economist se recetó esa portada 1 año y medio atrás, en que el mundo está al revés. Estados Unidos finalmente está allá donde siempre debió estar, abajo, y nosotros estamos arriba, dueños del mundo. Esa portada obviamente exagera, al Economist siempre le gusta exagerar un poco, pero eso más o menos captura lo que ha sido el sentimiento prevaleciente, predominante, no solo en la región, sino que también en el resto del mundo. La primera pregunta que yo quiero plantearles a ustedes es, ¿tiene sentido esto? Está bien ser optimistas. Ser felices es mucho mejor que ser infelices. Pero para ser felices de modo prolongado hay que tener perspectivas acerca del futuro que sean prudentes, que sean sensatas. Yo creo que hoy día vale la pena empezar a preguntarnos si este optimismo que ha primado en muchos mercados relativo a América Latina se justifica. ¿O en qué medida se justifica? ¿Qué tanto derecho tenemos hoy a ser optimistas? Creo que esa respuesta hay que darla con mucha cautela. Entre otras cosas, porque, y esto es obvio para cualquier colombiano, chileno, argentino, primero que nada porque nuestro continente es heterogéneo. A mí siempre me gusta recordar la cita de Jorge Luis Borges, el cuentista y escritor argentino, al que una vez le preguntaron en Londres qué opinaba de los latinoamericanos. Y Borges, con ese tono un poco gruñón que tenía, dijo, no conozco ningún latinoamericano. Conozco mexicanos, dominicanos, colombianos, argentinos, pero nunca me he topado a un latinoamericano. Este es un continente bastante heterogéneo. Cuando hablamos de América Latina, se nos pierde esa dimensión de diversidad. Y esto no solamente es importante decirlo por decirlo, es importante también porque el desempeño de nuestra región en los últimos años ha sido bastante dispar. Y ha sido dispar porque la economía mundial nos ha tratado de modo dispar. En especial, hay que hacer una distinción muy importante y que no siempre se hace entre los países que tienen la bendición de ser muy abundantes en recursos naturales y aquellos que no lo son tanto. Y el dato básico de la región, y hay un espléndido estudio reciente del BID que subraya este punto, el dato básico es que aquellos países a los que les ha ido bien en los últimos años han sido casi todos países con una gran dotación de recursos naturales. Países como Argentina, como Uruguay, como Perú, en alguna medida como Chile, como Colombia, son países muy abundantes en recursos naturales. México no lo es, Centroamérica no lo es, el Caribe no lo es. Y esa es una primera distinción muy importante. Este gráfico creo que nos revela parte de la historia. Aquí lo que ustedes ven son los términos de intercambio. Mientras más alta es la línea, más favorable es el entorno mundial del comercio. La línea celeste nos muestra los términos de intercambio de Sudamérica, de los países grandes. Y es evidente que en los últimos años, y en especial a partir de la crisis del 2009, estos términos de intercambio para Sudamérica fueron extremadamente positivos. Para prácticamente todo lo que producimos, el petróleo, el maíz, el trigo, el cobre, subió estrepitosamente de valor. Cosa que no ocurrió con los términos de intercambio de México, la línea más oscura, está plana,
No ocurrió con los términos de intercambio de Centroamérica, que fueron volátiles, la línea anaranjada, pero tampoco hay mucha ganancia, y menos aún en el caso del Caribe y la línea verde. Primer dato, la economía mundial nos ha tratado de modo dispar, y los grandes beneficiados hemos sido los países de Sudamérica. Colombia un poco menos, porque Colombia no es tan intensivo en recursos naturales, por ejemplo, como Argentina. Pero en todo caso, el mundo, desde el punto de vista del comercio, ha sido con nosotros bastante benévolo. Y esto se ve en los diferenciales en las tasas de crecimiento entre Sudamérica y el resto del continente. Ahí el rojo es América Central, el Caribe, incluyendo a México, y el verde es Sudamérica. Y ustedes pueden ver que antes de la crisis, del 2003 al 2007, después de la crisis 2008-2012, en todo el periodo, los países del sur hemos crecido mucho más que los países del sur. Incluso aquellos países que tienen un gobierno que se empeña en debilitar la economía todos los días, como el gobierno de la Argentina, incluso en la Argentina el crecimiento ha sido alto. El crecimiento ha sido alto porque aunque uno tenga una mala política pública, cuando el precio de la soya y el precio del trigo y el precio del maíz y el precio de la carne se va a las nubes, es difícil que la economía no crezca. Pero ojo, si buena parte del crecimiento está predicado en la buena suerte, hay que preguntarse qué tan sostenible, qué tan sustentable y qué tan permanente va a ser este crecimiento. Y esa es una de las preguntas que creo que no podemos hoy día ignorar. Una segunda distinción, y aquí lo que voy a decir es un poco obvio, pero hay que decirlo, es que América Latina no solamente es diversa en cuanto a cómo lo afecta o cómo les toca el escenario internacional, también somos bastante diversos en cuanto a la calidad del marco macroeconómico que tenemos. Y esta no es una distinción política o ideológica. Hay países con gobiernos de izquierda como Uruguay, que tienen un marco bastante sólido, y hay países con gobiernos de centro-derecha como Colombia, que tienen un marco bastante sólido. Pero hay una distinción muy grande hoy día en la calidad de las políticas públicas y en especial en la calidad de las políticas macroeconómicas. Y hay círculos virtuosos, por ejemplo, un país como Perú, en que han pasado gobiernos de todos los colores, más de izquierda, menos de izquierda, y sin embargo el marco se ha mantenido. ¿Por qué? Porque ha dado buenos réditos. Y cuando las cosas funcionan, los gobiernos lo piensan dos veces antes de cambiarlas. Y obviamente ha habido países con círculos nada virtuosos como Venezuela, en que la destrucción de las instituciones macro ha sido persistente y demoledora. Si uno hace eso, puede ordenar a los países de la región en 4 categorías. En el eje horizontal, la calidad del marco macroeconómico, en el eje vertical, la disponibilidad de recursos naturales, y ve que hay 4 tipos de países. Aquellos que tienen buenas políticas macro y abundantes recursos naturales, y pondría yo ahí a Brasil, a Perú, a Chile y Uruguay. A Colombia, con Colombia tuve dudas, porque uno lo podría poner ahí entre medio, porque es un país, claro, tiene petróleo, tiene recursos naturales, pero es un país, si uno mira sus importaciones, en que los recursos naturales no procesados no tienen el mismo peso, por ejemplo, que en Argentina. Y después, bueno, hay países, no los quise poner a mano derecha para que nadie se enoje. Yo hace poco fui candidato en Chile y por lo tanto tengo que mantener un mínimo de diplomacia, pero los países con malas políticas, ustedes los conocen, algunos comienzan con A, otros comienzan con B de vaca, en fin, algunos comienzan con E de elefante. No es muy difícil imaginarse cuáles son aquellos países donde las políticas macro en general han sido desafortunadas, siguen siendo desafortunadas. Entonces, la primera idea con que los quiero dejar es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de interpretar nuestro pasado reciente. Y les quiero dejar la idea que nuestro pasado reciente y nuestro desempeño más o menos adecuado de la crisis hasta ahora tiene mucho que ver con un periodo de extraordinarios efectos internacionales, una situación internacional muy propicia. Y la próxima pregunta que está en mente de todos, y aquí me meto a la situación actual, es en qué medida esta situación muy propicia se empieza a terminar. Y obviamente la pregunta que viene a continuación es, si la situación propicia se acaba, ¿qué diablos vamos a hacer? ¿Qué tanto potencial de crecimiento tenemos? ¿Qué tan vulnerables somos? ¿Por dónde pueden venir aquellas vulnerabilidades? ¿A qué fenómenos hay que prestarles atención? Entonces vamos primero a ponerle algunos números y algunos datos. Yo les he hablado de comercio, hablemos ahora un poco de finanzas. El otro asunto absolutamente clave que tenemos que entender
es que los flujos financieros hacia la región en los últimos años han sido gigantes. Lo que este gráfico muestra son los distintos flujos de financiamiento a los países más grandes de América Latina, el conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y puse el gráfico en perspectiva comparativa porque es importante ver qué tan grande o qué tan pequeñas son las cantidades relativas a nuestras historias. En la historia de América Latina de la década pasada, digamos entre el 2000 y el 2005, 2006, un buen año para América Latina, miren la línea roja, era un año en que entraban 10, 12 mil millones de dólares para estos países. Y eso subió apreciablemente en los años precrisis, en especial en el año 2006 y el 2007. Colapsó el año de la crisis, que es el 2008. Ustedes ven una salida neta de capitales. Y obviamente en portafolio, en capitales de corto plazo, hay una desbandada y el dinero sale. Pero lo que es notable, a mi juicio, no es eso es obvio. Lo que es notable es la fortaleza de la recuperación y los montos que empiezan a llegar. Porque en los últimos años las entradas netas de capital a la región han lindado solo en estos países entre los 50 y los 55 mil millones de dólares. Netos, obviamente, los flujos brutos de ida y de vuelta son mucho menores. Estas son cantidades muy grandes de dinero, cantidades gigantescas de dinero. Y para decirlo de otro modo, los flujos post-crisis son 4 veces mayores que los flujos pre-crisis. Nos ha estado entrando dinero del resto del mundo con una tasa que es 4 veces mayor, no 4% mayor, 4 veces mayor que la historia. ¿Cuál es la conclusión? Que parte de este crecimiento de los últimos años también ha estado predicado en una afluencia gigantesca de dinero. Obviamente todos ustedes que trabajan en tesorería lo saben. Buena parte del debate en países como Colombia, como Chile, ha tenido que ver con la tasa de cambio, el impacto de los flujos de capital en la tasa de cambio, pero no ese es el punto que yo quiero subrayar. Lo que quiero enfatizar es que una cosa es un escenario en el cual la plata es abundante, las entradas de capital son gigantescas, y otra cosa es un escenario en el cual eso no ocurre. Nadie sabe, me encantaría tener la bola de cristal, pero mi intuición, mi corazonada, y quiero argumentar esto más adelante, es que pase lo que pase con la Reserva Federal, pase lo que pase con el relajamiento cuantitativo, todo indica que estos flujos de capital en los años que vienen probablemente no van a ser tan grandes. Y por lo tanto, estamos en un escenario distinto en cuanto a la disponibilidad de financiamiento internacional, y esto va a cambiar las condiciones de crecimiento para Colombia, para Chile, para Perú, para México, para Brasil en los años que vienen. ¿En qué estamos en el resto del mundo? Bueno, solamente para recapitular cosas que son bien sabidas, desde el punto de vista de las tasas de interés, el escenario en los principales mercados no ha variado ni va a variar. La tasa de interés en la política monetaria en los 3 principales bancos centrales, en Estados Unidos, en la zona euro, y el Banco de Inglaterra, nos han prometido tasas de interés bajas por un periodo largo. Y la gran novedad, a mi juicio, primero en Estados Unidos y ahora desde la llegada de Mark Carney al Banco de Inglaterra, es que este periodo largo ha sido definido, y ha sido definido de modo, como dicen los expertos, contingente. Nos han dicho, en la medida que la tasa de desempleo no baje sostenidamente, la tasa de interés va a seguir siendo muy baja. En el caso de la Reserva Federal, ayer nos confirmaron, eso está en una diapositiva más adelante, que la tasa de interés va a seguir a sus niveles actuales mientras el desempleo no alcance el 6%. Esta es una manera distinta de hacer política monetaria. No nos olvidemos que desde la crisis los bancos centrales habían dicho bajamos las tasas, las mantenemos abajo, pero no les vamos a decir qué podría provocar un alza. Hoy día sabemos a ciencia cierta que tienen que darse ciertos eventos concretos en los mercados para que se dé un alza. Y esos eventos concretos están muy lejos de materializar. No se ve en Estados Unidos, para qué decir en Europa, para qué decir en Inglaterra, circunstancias en las cuales la tasa de desempleo sea tal que los bancos, para cumplir su promesa, deban subir la tasa de interés. No estamos para nada en esos mercados. Lo que se ha dado en llamar la guía verbal, ¿no es cierto? Verbal guidance, esa idea de decirle a los mercados para dónde vamos, hoy día tiene una expresión muy clara y estamos muy, muy lejos del gatillo asociado a esa expresión. Ahora, la gran pregunta que ha estado obviamente en boca de todos
es qué diablos pasa con estas compras de bonos, que han sido absolutamente gigantescas. Este gráfico a mí me parece muy notorio, el grado en el cual los activos en manos de la Reserva Federal ha subido es realmente escalofriante. Yo digo escalofriante no porque sea malo, sencillamente por su magnitud. La hoja de balance de la Reserva Federal ha pasado de tener $1 trillón a tener casi 4 trillones de dólares, se ha cuadruplicado. Y desde ayer sabemos que ese proceso no va a terminar en ningún momento pronto. Sabemos que estas compras de 85%, perdón, 85 mil millones de dólares al mes de títulos van a continuar. Sabemos que la tasa va a seguir en sus niveles actuales y obviamente entre ayer y hoy los mercados han estado muy contentos. La pregunta que yo haría es si los mercados deberían estar tan contentos. O dicho de otro modo, si lo que tuvimos ayer fue una buena noticia o una mala noticia. La reacción instantánea de los mercados puede decir, bueno, la tasa en Estados Unidos va a seguir baja, la curva va a seguir plana porque la Fed va a seguir interviniendo en el lado largo de la curva y por lo tanto deberíamos celebrar. Y subieron los títulos, subieron las acciones, cayeron las tasas de mercado, etc. Pero ojo, la pregunta es, ¿qué nos dice la Fed de las razones que están detrás de la decisión de ayer? Y esas razones no son nada de halagüeñas, no son nada de positivas. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo la Reserva Federal es que está mucho más asustada de lo que estaba hace un par de meses atrás respecto de las perspectivas de crecimiento de los Estados Unidos. Ese es el dato duro. Y de hecho nos dice que si en junio anticipaba que la economía de los Estados Unidos iba a crecer en 2,5%, hoy, apenas 2 meses y medio después, la tasa de crecimiento esperada ha bajado de 2,5%. Y además, esto no lo dicen explícitamente, es evidente también que toda la incertidumbre que rodea a los líos fiscales en Estados Unidos y la dificultad para llegar a acuerdos fiscales sensatos en Estados Unidos no hace nada de imposible que tengamos otro apretón fiscal. No un apretón fiscal deliberado, no porque nadie quiera apretar, sino que porque sencillamente en ausencia de acuerdos vamos a tener de nuevo este drama ridículo del techo de la deuda en Estados Unidos, se van a gatillar alzas de impuestos, se van a gatillar recortes de gastos y por lo tanto eso podría tener un efecto depresivo. Y la otra cosa que la Reserva Federal nos dice ayer, de nuevo hay que leer un poquito entre líneas, es que le preocupa la tremenda inestabilidad en los mercados que generó su anuncio en el mes de mayo de que podría empezar a pensar en terminar con las compras de bonos. Es decir, si Bernanke pensaba que él iba a decir eso y en el mundo no iba a pasar nada, lo que Bernanke y su equipo aprendieron en los últimos meses es que ellos dijeron algo y el mundo se puso muy nervioso. Y se puso muy nervioso porque aparecieron en el mundo ciertas vulnerabilidades que estaban más o menos escondidas y que se empezaron a manifestar. Lo que pasó, todo el mundo sabe, es que las tasas de mercado saltaron. El bono de 10 años en Estados Unidos subió 100 puntos básicos, los bonos en Colombia y en Brasil saltaron no 100 sino que 200 puntos básicos, y eso no solamente creó nerviosismo, también empezó a revelar ciertas vulnerabilidades en muchas economías, incluyendo las emergentes. Y por lo tanto, esto hace que la Reserva Federal, por un lado, vaya a ser más cautelosa a la hora de apretar, quizás es una buena noticia, probablemente lo es, pero también nos dice que va a ser más cautelosa por buenas razones, y esas razones no son nada de positivas, más bien son negativas. Han quedado a la vista ciertas vulnerabilidades en todas las economías, incluyendo las ricas y las no tan ricas, las emergidas y las emergentes, y esas vulnerabilidades van a seguir, creo, en mente de muchos en los días, semanas y meses. A eso hay que sumarle el hecho de que es probable, y aquí voy a elegir mis palabras con una cierta cautela porque nadie está muy seguro, es probable de que el gran superciclo de los commodities esté empezando a tocar techo, esté empezando a entrar en una etapa final. Como dijo Churchill en la Segunda Guerra Mundial, este no es el comienzo del fin, es solamente el fin del comienzo. Quién sabe muy bien, pero si el crecimiento de China y el crecimiento de algunos países ricos
había sido el principal motor de los precios de los commodities, y creo que es evidente que estamos en un escenario en que ese motor va a andar más lento. No conozco a nadie que no piense que la tasa de crecimiento de China en los próximos años va a ser 2, 3 o hasta 4 puntos menores de la que traía. Si venía creciendo al 10, estamos hoy día más en un escenario en que China va a crecer al 7. La India también está creciendo 2 puntos menos de lo que venía creciendo, y solamente con esos dos países estamos hablando de casi 3.000 millones de consumidores cuyos ingresos van a seguir creciendo, pero van a seguir creciendo a tasas mucho menores. Y aquí es importante hacer una distinción. Evidentemente la entrada de mercados como China e India a los mercados internacionales, al consumo de carne o al consumo de cobre o al consumo de petróleo, crea una situación nueva y le pone un piso al precio de los commodities. Pero una cosa es decir que las commodities tienen un piso, y otra cosa muy distinta es decir que van a seguir pegados al techo. Les doy un ejemplo: el precio del cobre, y como chileno conozco más que nadie. El cobre, cuando yo era niño, llegaba a $1 la libra, la gente descorchaba la champaña y celebraba. En los últimos años han dado entre 3 y 4 dólares la libra. Hoy día oscila en torno a 3. Y a mí me cuesta mucho pensar que el precio de largo plazo sea entre 3 y 4. Creo que más bien el precio de largo plazo está entre 2 y 2,5. Y por lo tanto, eso es más alto que el precio histórico. Y eso sí se debe a China, pero es muchísimo más bajo que el precio que hemos gozado. La única excepción evidente a esta tendencia en los commodities es obviamente el petróleo, de que en Colombia ustedes lo saben mejor que nadie, pero eso no tiene mucho que ver con condiciones objetivas de mercado. Tiene más que ver, sospecho, con la inestabilidad del Medio Oriente, con lo que pasa en Siria, con la posibilidad de una intervención de los Estados Unidos, la inestabilidad más o menos permanente en países Irán, etc. Pero una vez que pase, si es que algún día pasa esa fuente de incertidumbre política, los fundamentos del mercado del petróleo, de nuevo ligados al crecimiento, no deberían llevar a un precio menor. Y por lo tanto, eso también configura un escenario distinto con más desafíos para los países emergentes productores de petróleo, entre ellos Colombia. ¿Qué significa esto? Significa que creo que estamos en un periodo de creciente volatilidad de los precios de los activos, incluyendo a las monedas. Ese es el gráfico de lo que ha pasado en los últimos meses con las principales monedas de los emergentes, y ustedes pueden ver que con la excepción de la línea roja, que es China, que no se mueve nada por razones obvias, ha habido una volatilidad importantísima, no solamente en el peso colombiano, en el real, en el peso chileno, sino que en la lira turca, en el rand sudafricano, en el rublo ruso, el ruso, perdón, en las monedas indonesias, de China, y esto no va a acabarse. Alguien podría pensar, bueno, la Reserva Federal ayer alivió todos nuestros temores y volvemos al punto donde estábamos en marzo de este año. Yo la verdad que no lo creo. No lo creo por dos razones. Primero, porque la Reserva Federal ha dicho, estoy on hold, estoy viendo qué pasa. Pero es evidente, creo yo, que las tasas de interés a los niveles actuales no pueden persistir para siempre. Y dos, porque incluso esta leve alza en las tasas de mercado, leve de un punto en Estados Unidos, un par de puntos en un país como Colombia, reveló ciertos temores, reveló nerviosismos y ciertas debilidades estructurales que no han desaparecido. Y por lo tanto, si yo tuviese que apostaría a que probablemente en los meses que vienen esta volatilidad de los activos, en especial de las monedas de los mercados emergentes, no van a desaparecer enteramente. Lo mismo con los títulos, con los valores accionarios. Ha habido caídas importantes en prácticamente todos los mercados emergentes accionarios, recuperaciones entre ayer y hoy, pero las recuperaciones son relativamente pequeñas comparados con el valor total. Los mercados emergentes perdieron 15, 20 y 30% desde el inicio de este año, y hay recuperaciones de 2 o 3% entre ayer y hoy. Veremos. Se ven muy bien en el corto plazo, pero son pequeñas relativas a lo que veníamos perdiendo en un tiempo anterior. Lo mismo con las primas de riesgo de los países emergentes. Vamos a ver, creo yo, hemos visto y vamos a seguir viendo un periodo en que el apetito por riesgo respecto de los emergentes cambia. Yo creo que hay un cambio más de largo plazo aquí. Ese periodo en que los países emergentes no podían hacer nada malo, en que Brasil era el país del futuro y en que la década de América Latina o de Sudáfrica o de Rusia había finalmente llegado, creo que ese momento psicológico se acabó, más allá de lo que la Reserva Federal pueda o no pueda haber.
Dado lo anterior, he sido bastante pesimista. Alguien me podría decir, bueno, si la cosa se ve tan mal, estamos al borde de una potencial nueva crisis financiera. Y esto lo digo pensando no tanto en América del Sur, lo digo pensando en países como Turquía, o países como Indonesia, o países como la India, donde las fluctuaciones de los precios de los activos han sido mucho mayores y donde realmente ha habido temblores de importancia. Mi respuesta es que es probablemente no. Creo que vamos a tener un gran problema en los países emergentes, me voy a referir a él en 5 minutos más, pero creo que ese problema no va a venir por la vía de la inestabilidad financiera per se. Vamos a tener volatilidad en los precios de los activos, pero obviamente volatilidad en los precios de los activos no es crisis. ¿Por qué digo esto? Primero, porque la situación fiscal en casi todos los países emergentes es relativamente benévola. Yo hace poco publiqué un trabajo con un colega, que hasta hace no mucho era el economista jefe del Banco Central de Chile, en que miramos cómo se han comportado los países emergentes en su política fiscal en este alto ciclo de los commodities, comparados con otros ciclos de los commodities. A fin de cuentas, no es la primera vez que tenemos un auge del precio del petróleo, del cobre o del trigo. Y la buena noticia es que el comportamiento extremadamente procíclico de la política fiscal que habíamos visto otras veces, esta vez prácticamente no ha ocurrido. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en los 60 o en los 70, cuando en un país como México subió el precio del petróleo? Bueno, obviamente cuando sube el precio del petróleo el gobierno de México es más rico. Pero no solo eso, como es más rico, la gente le quiere prestar. Y por lo tanto había mucho espacio para que los gobiernos subieran su gasto y se endeudaran en los momentos en que el precio del petróleo estaba alto. Cosa que es precisamente lo contrario de lo que la teoría sugiere. La teoría sugiere que cuando uno es rico, repaga deudas, no se endeuda, ¿no es cierto? Y se endeuda solamente en periodos malos del ciclo. Bueno, históricamente en América Latina, en vez de ser contracíclica, la política fiscal fue muy procíclica. En periodos buenos, los gobiernos se gastaban el auge y además se endeudaban. Cosa que era muy mala. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando venía la parte baja del ciclo, había grandes ajustes fiscales, recortar el gasto, subir los impuestos, lo que aumentaba la volatilidad del producto y además creaba tremendos problemas políticos. Esta vez esto no ha ocurrido. Y eso se ve, por ejemplo, en que la deuda pública de casi todos los emergentes sigue siendo relativamente baja. No digo relativamente, hay que tener cuidado porque una cosa que nos enseña la reciente crisis europea es que incluso un país con poca deuda pública se puede meter en problemas. Por ejemplo, hoy día todo el mundo habla de España como el país, junto con Grecia, que está en la parte más profunda del hoyo. Y España tiene tremendos problemas de deuda pública. Lo que a la gente se le olvida que cuando la crisis comenzó el año 2007, la deuda pública española era 35% del PIB. Hoy día es 90% del PIB. Habiendo dicho eso, es importante constatar que los países emergentes, con la excepción de la India, tienen deudas públicas de ese orden, de 30-35% del PIB. Algunos mucho más bajas. Chile tiene una deuda pública bruta de menos de 10% del PIB. Rusia lo mismo, etcétera. China muy bajo, 20% del PIB. Lo que comparado con los números que hoy día uno ve en Europa o en Estados Unidos, hoy día Alemania, el país más recto, más serio, más prudente del planeta, tiene una deuda pública de 89% del PIB. Comparado con eso, los emergentes, estamos todavía en una semi-nirvana. Lo mismo ocurre con las deudas externas. Han subido un poco relativo a lo que teníamos en la época de la crisis, pero son deudas externas relativamente pequeñas. Si uno compara estas deudas externas de 30% del PIB con las deudas que teníamos en la década de los 80, durante la gran crisis financiera, les recuerdo a ustedes que esas cifras eran de 100, 120 y 140% del PIB. Ya estamos en 30. Y ojo, algo que no está aquí, que debería estar, pero que fue aludido en la intervención anterior, es que hemos empezado a transitar, Colombia, Brasil, Chile, México, no solo hacia deudas públicas y privadas emitidas afuera que son más pequeñas, también están en moneda local. Y este es un cambio de la mayor importancia, porque buena parte del problema que hemos enfrentado en el pasado es que, aunque la deuda no fuera muy grande, cuando venía el ciclo malo había una devaluación, la deuda estaba en dólares, y al que gana pesos tiene que pagar en dólares, obviamente la devaluación le hace trizas el balance
y buena parte de las crisis financieras de América Latina han sido crisis de deuda. Balance sheet crisis, como le dicen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la devaluación hace que una deuda pequeña se vuelva grande cuando el dólar sube. Pero si la deuda está en pesos, esa vulnerabilidad es mucho menor. Y la buena noticia para Colombia, para Chile, para Brasil, para México, es que hoy día parte importante de nuestra deuda pública externa y también privada externa en algunos países es en pesos. Es una muy buena noticia. Y también, gracias en buena medida a las entradas de capital, gracias en buena medida a los buenos términos de intercambio, los países emergentes hoy día cuentan con reservas cuantiosas. Esta medida es qué porcentaje de la deuda de corto plazo, de M2, está en reservas. Obviamente el ideal sería 100%. Nadie tiene 100%, excepto en algún momento la Unión Soviética o su heredero, la República Rusa, pero para un país como Perú, 80% del M2 está en reservas, nos habla de unas reservas gigantescas. También nos dicen, visto de otro modo, que Perú tiene un M2 muy bajo, porque es una economía que no es demasiado profunda desde el punto de vista financiero. Pero eso no importa, y lo que nos preocupa es la vulnerabilidad. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, hoy día la deuda de corto plazo es menor, las reservas son amplias, y por ese lado también la vulnerabilidad de los países emergentes. Por lo tanto, el mensaje que les quiero dejar, primero, el mundo va a ser un mundo más hostil en los meses que vienen. Por otro lado, desde el punto de vista puramente financiero, los países emergentes, y aquí incluyo a Colombia, tenemos niveles de deuda, tenemos políticas fiscales, tenemos composición de la deuda pública que nos vuelven bastante menos vulnerables que en el pasado. Y aprovecho de decir, en el caso de Colombia, así como en el caso de Chile, hemos además adoptado reglas fiscales que hacen que la política fiscal sea más creíble, más predecible y más estable. Aquí hoy día Chile y Colombia tienen reglas fiscales muy parecidas. Eso le da también a la política fiscal una predictibilidad que es muy importante para los mercados y que es totalmente distinta a lo que teníamos en años anteriores, donde el mercado se preguntaba qué diablo va a hacer el gobierno, cuánto va a emitir, cuánto va a ser el déficit, lo que le metía estabilidad, perdón, le metía inestabilidad al mercado financiero. Hoy día, en buena parte de los países de la región, obviamente no en Argentina, pero sí en Colombia, sí en Brasil, en alguna medida, sí en Chile, la política fiscal es una fuente de estabilidad en el mercado local de títulos, no una fuente de inestabilidad. Ahora, ¿significa eso que todo está bien? No. Yo quiero argumentar que hay dos cosas que nos deberían preocupar. La primera cosa que nos debería preocupar es que este remesón de los meses de mayo, junio y julio de este año, especialmente mayo y junio, nos reveló, o mejor dicho, nos recordó, porque esto deberíamos haberlo sabido, lo que pasa es que a veces lo sabido por sabido se olvida, nos recordó que estamos operando con déficit de cuenta corriente bastante abultados. Lo que ustedes tienen ahí a mano derecha son los déficits de cuenta corriente como porcentaje del PIB de los principales países emergentes. Hay tres países que tienen tremendos déficits, mayores del 4%, que son la India, Turquía y Sudáfrica. Pero Chile, Colombia, Perú, Brasil no están sobre 4%, pero están entre 3 y 4, no están muy bien. Lo que podemos observar es que precisamente en aquellos países donde el déficit de cuenta corriente es mayor, la devaluación fue más alta. Y en el caso de Brasil, a pesar de que el déficit de cuenta corriente solamente es de 2,5 puntos del PIB, la devaluación fue grande, probablemente ustedes no lo alcanzan a ver, pero fue más de 12% de la moneda en el ciclo difícil de los meses. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos operando en una situación bastante paradojal. ¿Por qué? Porque a pesar de los buenos precios de los commodities, estamos importando mucho más de lo que estamos exportando. Estamos consumiendo probablemente más allá de lo que sería aconsejable. Lo que está muy bien porque alimenta el crecimiento, permite importar bienes de capital, permite crecer más adelante, pero sí genera una potencial vulnerabilidad. En el caso de Sudáfrica, en el caso de Turquía, en el caso de la India, es muy evidente. Pero en el caso de Chile, de Colombia, de Brasil, no es un tema inmediato, pero sí es un asunto que hay que tener en mente.
En el caso de Chile, que es el que mejor conozco, hay que preguntarse, bueno, ¿cuánto sería el déficit de cuenta corriente si los términos de intercambio fueran, entre comillas, los normales? Si el precio del cobre, en vez de ser 3 o 3,5 dólares por libra, fuese 2 o 2,5. Bueno, en ese caso, el déficit de cuenta corriente de Chile no sería de 4 puntos del PIB o 3,5, sería cercano a 8 puntos. Es decir, si tuviésemos una vuelta de los precios de los commodities a niveles, entre comillas, normales, habría muchos países emergentes donde la brecha de cuenta corriente sería muy grande. Y eso los mercados lo saben, y como lo saben, van a estar alerta. La otra cara de esta misma moneda es que, bueno, ¿por qué son tan grandes los déficits de cuenta corriente en los países emergentes? Son grandes porque, bueno, el planeta Tierra es uno solo, hasta donde yo sé todavía no tenemos comercio ni con Marte, ni con la Luna, ni con Júpiter, y por lo tanto tienen que sumar a cero. Y lo que ha ocurrido desde la crisis es que las principales economías del mundo han achicado su déficit de cuenta corriente. El principal es Estados Unidos, el verde era el del 2007, el rojo es el del 2012. Ustedes ven que el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos se ha achicado en aproximadamente 2 trillones de dólares al año. Es mucho dinero. Y en el caso de un país como Europa, que tenía un pequeño superávit, ha incrementado su superávit. ¿Por qué? Bueno, porque en Europa la recesión es profunda, no hay dinero para importar, las exportaciones están planas, las importaciones han colapsado y por lo tanto el superávit de cuenta corriente crece. Y en la medida que hay un superávit en los países ricos o un déficit que se va achicando en el caso de Estados Unidos, eso tiene como contrapartida un déficit en los países emergentes. No hay más que esto. Hay ricos y pobres, punto. Y eso nos dice que no va a ser fácil corregir la situación de déficit en los países emergentes de modo expansivo. El caso ideal sería un caso en el cual hay una expansión mayor en Europa, hay una expansión mayor en China, hay una expansión mayor en Japón, y eso permite que los países como Brasil o como Turquía o como Rusia o como Sudáfrica arreglen su cuenta corriente creciendo. Si eso no ocurre, probablemente van a tener que arreglar su cuenta corriente decreciendo. Y eso es lo que los mercados hoy día temen. Dicho de otro modo, en países como Sudáfrica, en países como Brasil, en países como Turquía, en ausencia de un mayor crecimiento internacional, cerrar o al menos abreviar el déficit de cuenta corriente va a requerir un ajuste. Y ese ajuste se llama un crecimiento más lento, una depreciación real del tipo de cambio, menores importaciones, menor inversión, menor dinamismo. Y ese ajuste va a tender a reducir de modo no despreciable el crecimiento de muchos países. Ojo, no estoy hablando de Colombia, que estoy hablando fundamentalmente de los países donde el déficit es grande. En especial, pienso en Sudáfrica, pienso en Indonesia, pienso en la India, pienso en Turquía, que han sido los países más remecidos por los acontecimientos. Y eso nos revela, y aquí quiero empezar a aterrizar en una situación en América Latina y en los desafíos, eso nos revela que el gran monstruo que nos acecha, el gran peligro del cual hay que preocuparse, no es una crisis financiera en los países, es una caída importante de las tasas de crecimiento de los países. Lo que ese cuadro muestra, que tiene demasiados números, pero yo te los puedo explicar, nos muestra distintas estimaciones para el crecimiento del 2013 y para el 2014. Algunas de comienzos de año y después las más recientes, las que corresponden a las encuestas de expectativas económicas hechas por los distintos bancos, en el caso de Colombia por el Banco de la República, en meses recientes, en agosto, en septiembre. Y aquí a la derecha tenemos las caídas en el crecimiento esperado. La primera columna roja es para el año 2013 y la segunda columna roja es para el año 2014. Y esos números nos muestran, y están en rojo porque son negativos, que en todos los países de América Latina, de abril a la fecha, ha habido una caída importante del crecimiento esperado para este año y ha habido una caída importante del crecimiento esperado para el año que viene. Eso es cierto en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, en Perú y en Uruguay. Con la levísima excepción del próximo año para México, pero sospecho que con los números recientes de los últimos 2 o 3 días en México también el mercado está esperando un crecimiento más lento para el año que viene.
Entonces, la idea que les quiero dejar es que el verdadero desafío de América Latina hoy, el verdadero desafío de los emergentes de esta parte del mundo, no es tanto financiero, tiene que ver con los fundamentos del crecimiento. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y esta es una pregunta que yo en Chile he planteado una y otra vez, pero no es fácil concentrar la atención del mundo político, no es fácil centrar la atención de los mercados en esto. La pregunta es, ¿cómo crecemos de modo sostenido más allá de este auge de los commodities? Esa es la gran pregunta. Y la otra pregunta, obviamente, que va de la mano es, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar en materia de productividad? Y no se nos olvide que en América Latina todos los países tienen serios problemas, tenemos serios problemas de productividad. Hay un espléndido informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, que si alguno de ustedes está aburrido, se lo quiere llevar a la playa un fin de semana, se lo recomiendo. No, en realidad no es lectura de playa, es un poquito denso, pero les puedo resumir las conclusiones en esta lámina y la lámina que viene. El Banco Interamericano hace dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo anda la productividad de los países de América Latina comparada con la frontera? Para fines prácticos uno podría pensar que Estados Unidos es la frontera en materia de productividad. Y en este gráfico lo que ustedes ven es lo siguiente. Las barras grises, las largas, son los niveles de productividad en un país dado como porcentaje de la productividad en Estados Unidos. Dicho de otro modo, si yo agarro un trabajador y una máquina y los pongo en Miami, producen 100. Si ese mismo trabajador y esa misma máquina los pongo en Bogotá o en Santiago, en Sao Paulo o en Lima, ¿cuánto produce? El país más productivo, entre comillas, de la región, de acuerdo a este gráfico que hizo el BID, es Chile, donde la misma máquina y el mismo trabajador producen 76% de lo que habrían producido en Estados Unidos. Uno podría decir, ah, qué bien por Chile, pero la verdad es que mi lectura es otra, qué mal por todos los países de la región. Porque la misma máquina y el mismo trabajador, aquí no estoy hablando de diferencias en la calidad del capital o de la calidad del trabajador, su educación, en fin, la misma máquina y el mismo trabajador producen muchísimo menos. Dicho en jerga de economistas, para aquellos de ustedes que son economistas, la productividad total de factores en Chile es 3/4 partes de lo que es en Estados Unidos. En Costa Rica es 75, en la República Dominicana es 63, en el caso de Colombia es 55. Y hay países como Perú, como Bolivia, como Ecuador, como Honduras, en que un trabajador y una máquina puestos en esos países producen la tercera parte de lo que produciría en Estados Unidos. Entonces, el nivel de nuestra productividad deja mucho que desear. El nivel. La siguiente pregunta es, bueno, ese nivel, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 50 años? Y este gráfico, que es de difícil lectura, pero no importa, yo se los explico, muestra que solo un país en América Latina en los últimos 50 años acercó su productividad a la de Estados Unidos. Ese país es Chile, es la barra roja que se ve ahí. Pero lo acercó muy poco. Cerró la brecha apenas en 19%, cuando China subió su productividad relativa a los Estados Unidos en 50 años en 219%. Y en todo el resto de los países de América Latina, son estas líneas rojas hacia la izquierda, la productividad creció, pero creció menos que en Estados Unidos. Por lo tanto, la brecha relativa se fue estacionando. Mensaje. Mensaje. En América Latina, el problema de la productividad es de larga data. No es un problema de este gobierno, del gobierno anterior, ni aquí, ni en otra parte del mundo. Desde hace ya décadas tenemos un problema sostenido de la productividad. Y las reformas estructurales que hicimos en la década de los 90, que seguimos haciendo, han ayudado a corregir este problema, pero no terminan de corregir este problema. Y mientras no aumentemos nuestra productividad, el potencial de crecimiento va a estar total y completamente sujeto a esos vaivenes de la economía. Obviamente que siempre va a importar la tasa de interés o el precio del petróleo, pero no puede ser que nuestro crecimiento esté exclusivamente determinado por eso. Uno querría pensar que va a estar determinado también por lo que hacemos en casa. Y eso, en todos los países de América Latina, aún deja bastante que desear. ¿Por qué deja bastante que desear? Por ejemplo, porque somos países en que la investigación y desarrollo, el I+D, sigue siendo insuficiente. Esto es del Foro Económico de Davos, del ranking internacional de competitividad,
en que le pidan a los empresarios que van a Suiza todos los meses de febrero y le pongan nota en una escala de 1 a 7 al desempeño de los países en materia de investigación y desarrollo. Y a todos los países de América Latina nos va muy mal en la escala de 1 a 7. Brasil tiene 3,8, la nota para aprobar el examen es 4, Brasil reprueba, Chile reprueba, Argentina reprueba, México reprueba, Colombia reprueba, Perú reprueba, ¿para qué decir Venezuela? Tenemos un serio problema en investigación y desarrollo. Si vemos en términos de adopción de tecnologías, de nuevo, es una pregunta que se le hace a los empresarios privados respecto de las empresas privadas. Ojo, este no es el gobierno. Chile más o menos 6, Brasil 5, Colombia 4,8. Aquí aprobamos, pero aprobamos con notas que no son especialmente destacadas. Si miramos nuestros mercados financieros, le preguntamos a los empresarios de Davos, ¿cuál es el desarrollo de los mercados financieros en América Latina? Así planteada la pregunta, las notas son razonablemente buenas. Chile tiene un 5,9, Brasil un 5,6, Colombia casi un 5, en fin, eso no está mal. Pero si preguntamos cómo anda el capital de riesgo, es decir, qué tan capaz es este sistema financiero de financiar un proyecto sin que ese proyecto tenga colateral, la respuesta es bastante menos halagüeña. De hecho, todos los países de la región, Chile, Perú, Brasil, México, en fin, todos reprueban el examen. Tenemos sistemas financieros que se han vuelto más modernos, se han vuelto más sofisticados, transamos más papeles, los mercados son más líquidos, pero nuestra capacidad de financiar proyectos nuevos y riesgosos, seguimos siendo mercados total y completamente, la verdad. Y en la medida que el crecimiento depende de la innovación, de la creación de nuevos productos, tenemos una brecha importante. El otro problema que tenemos, que está muy vinculado al de la innovación y del crecimiento, es que nuestras economías siguen siendo economías bastante poco diversificadas. En especial, somos economías poco diversificadas en nuestra capacidad para exportar. Déjenme que les muestre lo que a mí me gusta llamar el queso del cambio estructural. Estos quesos nos muestran la composición de las exportaciones de un país. Y partí por el caso más emblemático del planeta en materia de cambio estructural, que es la República de Irlanda. Irlanda hoy día está un poquito apaleada, todos sabemos que tuvo una crisis financiera, pero eso no debe hacer que se nos olvide que en una generación Irlanda pasó de ser el país más pobre de la Unión Europea a ser el segundo país más rico de la Unión Europea. Y eso implica que lo que Irlanda exporta cambió radicalmente. Ustedes miren el año 90 con el año 2010. Si se van más atrás, el año 80 con el año 2010, la economía irlandesa es otra. En el año 80, Irlanda era un país como Uruguay. Tenía ovejas. ¿Y qué más tenía? Ovejas. ¿Y qué más tenía? Ovejas. Y por lo tanto, ¿qué exportaba? Carne de oveja, lana de oveja, mantequilla de oveja. Hoy día, Irlanda es un productor de equipos electrónicos, de productos farmacéuticos, de productos químicos, de software. Es una economía totalmente distinta. Los quesos son radicalmente distintos. Si yo miro un país como Tailandia, ocurre lo mismo. Menos que en Irlanda, pero también hay un cambio cultural importante. Aquellas categorías que caen son las de poca intensidad de conocimiento en el producto, de poco valor agregado, caen las exportaciones de alimentos y de bebidas. En un país como Tailandia suben fuertemente las exportaciones de vehículos de transporte, de equipos eléctricos. En un país como México, y México es el único de la región en haber logrado esto, el cambio estructural es similar al cambio que uno ve en Irlanda o ve en Tailandia. La economía mexicana hoy es muy distinta a la economía mexicana de hace 20 años. Y ha caído abismantemente el tamaño del sector petrolero. Muchos pensamos todavía en México erróneamente como un país petrolero. Les tengo una noticia, México no es un país petrolero. Tiene a Pemex, que es muy grande, tiene el sindicato de Pemex, que es muy poderoso, pero miren ustedes la tajada celeste del queso del año 90, ese es el pedazo de las exportaciones que correspondía al petróleo, gigantesco. Miren ustedes la tajada que le corresponde hoy al petróleo, muy pequeña. Por contraste, miren ustedes la otra celeste y en especial miren la verde. La verde es equipos eléctricos, incluyendo computadores y televisores. México pasó de ser un país que no era un player para nada en ese sector a ser un país que es un jugador importante. Como lo
día leía algo así como que 1/3 de los productos electrónicos que se venden en los Estados Unidos fueron hechos. No son compañías mexicanas, pueden ser compañías chinas, japonesas o coreanas, pero donde se produjo el producto, ojo, no solamente donde se ensambló el producto, donde se produjo el producto, en 1/3, 40%. Eso que pasó en Tailandia, que pasó en Irlanda, que está pasando en México, no ha ocurrido en Chile. En Chile al revés, las materias primas como el cobre han subido su participación, es la tajada amarilla del queso, y tampoco ha ocurrido en Brasil. Al revés, en Brasil el petróleo y los minerales han subido su participación, las exportaciones de manufacturas en el país. Mensaje, con la excepción de México, y no tengo el queso de Colombia, porque no pude encontrar datos comparados para Colombia, pero la historia de Colombia es más parecida a la de Chile y la de Brasil que la de México. No hemos sido capaces de crear sectores exportadores realmente diversificados. Y si México lo pudo es en buena medida, y lo digo a raíz de los actuales debates en Colombia, es porque México se ha beneficiado tremendamente de su acuerdo con los Estados Unidos. En México la entrada de México al NAFTA fue muy controvertido, eso lo sabemos. Los efectos se demoraron en llegar. No nos olvidemos que México entró al Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos. ¿Qué año? El año 1994, es decir, prácticamente hace 20 años. Y recién hoy se ven los efectos positivos. Pero que han sido positivos, no han sido tremendamente positivos. Es imposible imaginar la industria electrónica de México, es imposible imaginar la industria automotriz de México. México hoy día produce tantos Volkswagen como se producen en Alemania. Y eso no habría ocurrido sin el acuerdo de libre comercio. Ahora, ojo, que esos beneficios llegan, pero llegan tarde. El mensaje entonces nos ha costado diversificar. Y esto es importante. Aquí no quiero entrar en tecnicismos porque hay una literatura creciente, muy creciente, de estudiosos como Ricardo Hausmann de Harvard, que nos argumentan que la diversificación es el motor del crecimiento. Dicho en términos técnicos, nos argumentan que en general un país diversificado, manteniendo constante el resto de los factores, va a crecer más que un país no diversificado. Y por eso que creo que hay que ser prudente a la hora de proyectar tasas de crecimiento futuro de los países emergentes, especialmente en América Latina, a menos que logremos diversificar nuestras economías. Aquí quiero dar un par de ideas sobre cómo lograrlo y termino. Parte del problema que tenemos es que en nuestros países la investigación, el desarrollo, la adopción de nuevos productos es lenta. Es lenta porque es una dimensión en la cual los mercados funcionan mal. Y funcionan mal por dos tipos de razones. Uno de ellos se ejemplifica con una historia que me encanta contar y la voy a contar en términos muy breves porque me estoy alargando, que es la historia del kiwi. Ustedes saben que el kiwi es una fruta que viene de Nueva Zelanda. Pero hoy día Nueva Zelanda no es el principal productor de kiwis en el mundo. El principal productor de kiwis es Chile. ¿Por qué? Porque en la década de los 80, un chileno emprendedor se dedicó a buscar por todo el mundo, gastó mucho dinero, invirtió mucho, corrió un gran riesgo, se dedicó a buscar una fruta extranjera que se diera bien en los valles del centro de Chile que se pudiera exportar. Yo con el kiwi, y el tipo por un año se hizo riquísimo. ¿Por qué? Porque se producía de modo más abundante que en el resto del mundo, que en Nueva Zelanda, se podía exportar y todo iba muy bien. ¿Pero qué ocurrió? El hombre que tenía el campo del lado y que no había gastado un peso en investigación, vio que su vecino había plantado kiwi, que su vecino se estaba hinchando de dinero y plantó kiwi. Y el del campo de más allá hizo lo mismo. Y el de un poquito más allá hizo lo mismo. A poco andar, Chile se había convertido en un gran productor de kiwi. ¿Pero cuál fue el problema? El precio del kiwi, el mercado mundial, colapsó. Y el tipo que había hecho la inversión original, quebró. Mensaje. En general, a diferencia de un producto farmacéutico, la adopción de nuevos productos no es patentable. Y por lo tanto, el que hace el gasto inicial, muchas veces no es el que se llena de dinero. Porque otros lo imitan y lo imitan a cero costo. Y cuando muchos lo imitan, lo que era inicialmente un gran negocio pasa a ser un mal negocio. Esa es una razón por la cual los mercados de innovación en general funcionan mal. Otra razón por la cual los mercados de innovación en general funcionan mal es que requieren grados de coordinación que no siempre se dan. Les doy otro ejemplo de mi país.
Chile tiene, al igual que Colombia, un gran potencial turístico. Pero en Chile, a diferencia de Colombia, no lo hemos realizado, porque Chile es un país largo, es un país lejano, es un país en que el sur, especialmente, que es la parte linda, tiene poca infraestructura, y para que ese desarrollo se dé, tenemos que conectar y coordinar a los privados con los privados. Por ejemplo, en la Patagonia chilena, que es bellísima, prácticamente no hay hoteles. Y si no hay hoteles, nadie va a poner un rentacar. Pero el hotelero dice, bueno, yo no hago hoteles porque no hay cómo llegar a ellos. Pero el tipo del rentacar dice, yo no pongo un rentacar, ¿por qué? Porque no hay hoteles, no tengo turistas. Problema, bueno, no es ni el huevo ni la gallina, tiene que ser el huevo y la gallina al mismo tiempo. Y lo mismo ocurre con la coordinación entre el público y el privado. ¿Por qué? Porque el sector público no va a hacer caminos en la Patagonia si no hay nada, no hay hoteles. Pero los hoteleros privados no van a poner hoteles si no hay caminos para llegar a ellos. Entonces, además de requerirse una coordinación al interior del sector privado, se requiere una coordinación entre el sector privado y el sector público. Este tipo de políticas, para fomentar fenómenos como el del kiwi, para fomentar industrias como el turismo, requiere una actitud del Estado respecto a la innovación, a la diversificación, a los nuevos sectores, en general en los países de la región ha estado más mirante. Y eso ha sido en alguna medida por el temor a meterse, a elegir sectores. Creo que también ha sido difícil porque políticamente no es fácil decir voy a gastar dinero en innovación, cuando políticamente es más rentable gastar dinero en temas de corto plazo. Ha habido también un temor de sentarse con el sector privado, porque eso se puede ver por la prensa como una relación de lobby, o una relación de cooperación, en fin. Hay razones técnicas, ideológicas, políticas, pero el dato básico es que como continente nos ha costado hacer el tipo de políticas tan comunes en Escandinavia, tan comunes en Australia, tan comunes en Asia, que nos permitan diversificar la economía. Y por eso nuestro potencial de crecimiento, creo, no es todo lo alto que podría ser. Y por lo tanto, creo que hay que tener claro que estamos en una etapa nueva, una etapa distinta, en que no necesariamente nuestro continente va a estar en la parte alta del mapa, como lo decía Enrique. Y creo que en general el desafío de nuestro continente, de los países emergentes en general y de los países emergentes de América Latina, va a ser enfrentar un menor crecimiento del entorno mundial, una ciudadanía más exigente. Y sistemas políticos democráticos, pero a los cuales, aquí pienso en Chile, pienso en México, con las huelgas de las últimas semanas, les resulta difícil hacer esos cambios en democracia. Pero es imperativo para todos los países hincarle el diente, abordar temas que probablemente hemos postergado, temas como la productividad, la innovación, la diversificación, la educación, la energía, etc. Son temas importantes, temas en que en países como Colombia han hecho avances tremendos, pero donde todavía, dado el nuevo entorno internacional, enfrentamos desafíos importantes. Lo que es más clave, es importante hacer todo esto sin populismo, que ha sido en países como Argentina y otros la gran maldición de la política económica en América Latina. Esos son los desafíos y termino diciendo que creo que en la década que viene vamos a tener muchas cosas de las cuales preocuparnos, vamos a tener triunfos pero también dificultades, bueno, en eso